Bien, ya estamos de regreso en Primer Plano y en este caso también en el estudio Daniel Blanco, precandidato a senador por Política Obrera. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias y bueno, acá preparado para dialogar. Sí, bueno, bienvenido Daniel. ¿Qué proyectos va a llevar al Senado? Bueno, las preocupaciones fundamentales tienen que traducir lo que le preocupa a la mayoría popular de nuestro país y de nuestra provincia. Estamos atravesando la crisis social histórica más profunda de los últimos 100 años. Los datos, para hacerlo resumido, tienen 50% de la población debajo de los índices de pobreza, tenés un 60% de los niños en condiciones de pobreza, jubilados que ganan en un 80% de la masa de jubilados, jubilaciones por debajo de la canasta de indigencia. Esto resume una catástrofe social, bajo un gobierno que históricamente se presentó como representante de la justicia social. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, hay que elevar el salario mínimo a que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy está en 120.000 pesos. Se tiene que crear trabajo. Para crear trabajo, el Estado tiene que invertir en prioridades sociales elementales. Hay 5 millones de familias que carecen de techo. Estamos en una época de pandemia, es casi un problema de vida o muerte tener la vivienda propia, porque cualquier viraje de la pandemia hay que restricciones, hay que quedarse en la casa. Un plan de obras públicas, de viviendas populares, absorbería gran parte de la masa de obra desocupada. Hay que crear hospitales, no se ha construido ningún hospital. En mayo del año pasado vino Yené García y anunció el hospital de Alderete. Todavía no sabemos cuál es el baldío donde lo van a construir. Hay que construir escuelas, hay que construir las cosas que necesarias y imprescindibles socialmente para el pueblo. El otro problema fundamental es terminar con la desigualdad del hombre con la mujer. Esto está consagrado. Las leyes y la Constitución habla de que son todos iguales ante la ley, pero en la realidad de los hechos no es así. La mujer gana en todos los trabajos entre un 15 y un 20% por debajo de los hombres. Hay una brecha. Hay que terminar con el estado de indefección de la mujer frente a los hechos de violencia, que llevado a sus extremos son este promedio de femicidio, que lejos de bajar, se va multiplicando año tras año, y que la pandemia ha sido un factor motor de este tipo de violencia, porque ha llevado a una concentración de hacinamiento de hombres, de mujeres, y bueno, y de muchas incompatibilidades que se producen por la vida misma, por el derrumbe económico, por la degradación social, y bueno, las mujeres son más vulnerables y son las que pagan el plato roto, muchas veces con la vida. Daniel, en cuanto a la salud, ¿cuáles serían las propuestas de mejora en la Cámara de Senadores que llevaría usted? Mira, lo primero que hay que hacer es elevar los salarios de los trabajadores de la salud, de todo el personal. Son la primera línea, están expuestos. No hay que engañarse de que la pandemia esté controlada de ninguna manera. La tercera ola recorrió todo el mundo, va a llegar acá. Vamos a tener rebrotes muy serios y violentos. No lo va a contener la doble dosis, que acá ha llegado al 30% de la población en este momento. Israel ha planteado que con la tercera dosis recién se podría contener. Están experimentando. Es algo que se está comprobando en la práctica misma. Fauci, uno de los eminentes infectólogos de Estados Unidos, ha dicho que la tercera dosis es inevitable y no hay inmunidad de rebaño. Ha proclamado eso por la característica de esta mutación. Entonces, necesitamos una vacunación donde, por derecho soberano, tenemos que fabricarla
y tenemos que proclamar a nivel internacional de que se termine con el derecho de patente. La vacuna es un bien social, es un bien humanitario. No puede ser que un laboratorio, por el derecho de patente, y otro que no lo pueda pagar, quede sin inmunidad. Necesitamos mayor personal. Tiene que liberarse las facultades para que pueda haber una práctica y un acumulado de enfermeros, de médicos, etcétera, porque muchos han muerto y muchos han desertado. El 30% ya está demostrado, promedio mundial, están afectados por el tremendo estrés del sobretrabajo y el estrés de un sobretrabajo frente a un riesgo de contagiarse y morir. Entonces, bueno, pensamos que hay que mejorar todas las condiciones laborales, salariales de los trabajadores de la salud. Y el hecho de que haya tantos conflictos de trabajadores de la salud en una época de pandemia muestra la crisis de la gestión del gobierno frente a la pandemia. Bueno, Daniel, y con respecto a los proyectos para mejorar la educación, ¿cómo trabajaría usted? Bueno, primera cuestión, y volviendo a la pandemia, porque es el problema que hoy domina planetariamente a toda la humanidad, somos partidarios de que con pandemia no puede haber educación presencial. En todos los países donde ha habido educación presencial ha sido un factor multiplicador de contagios y de muertes, de familias y de docentes. Nosotros tenemos en este momento nuestra primera candidata a diputada, Raquel Gracino, que tiene la doble dosis y se ha contagiado en su escuela en la zona de Lola Mora y bueno, está internada hasta el día de hoy, supongo, porque ha tenido mejoría, pero le han tenido que internar. Entonces somos partidarios primero de la no presencialidad y en emergencia la virtualidad a cargo del Estado, que tiene que equipar, tiene que hacerse cargo de los costos, tiene que establecer el respeto al estatuto del docente adaptado a la virtualidad. Eso es una primera cuestión. El segundo problema es el salarial. No puede ser que los salarios de los trabajadores estén por debajo de lo que aumenta el costo de vida. Tiene que, al contrario, el mejoramiento de las condiciones de vida tiene que ser que la carrera del salario supera al de la inflación. Y si el Estado dice que no tiene dinero, están imprimiendo dinero a lo loco, que impriman dinero para el pueblo, y no para los bancos, como se están haciendo con el sistema de las LELIQ, que es un negociado para los bancos que no le dan crédito a la gente y negocia en esta relación de bonos a 40% de interés con el Estado. Muchas gracias, Daniel. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. De esta forma dialogamos también con Daniel Blanco, precandidato a senador por Política Obrera. Hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos.